Hola Lucas, acá nos encontramos. Me gusta esto de compartir un servicio del vino. O sea, está buenísimo porque tenemos un montón de tips para traer, para conversar, para pensar también, ¿no? Hay muchísimo en este universo del servicio que podemos encontrar en un restaurante, que es lo esperable, y a su vez también trasladar algunas cositas a nuestra casa. ¿Por qué no? Exacto, porque hay cosas que dan igual. Al fin y al cabo, cómo agarrar una botella, cómo servir, cómo presentarla, más allá de la formalidad, en casa queda muy lindo. Como que la gente dice, ay, qué bien que sirve, ¿no? Y es una pavada, porque solamente pararse bien y tomar la botella como corresponde. Entonces, ¿cómo agarro una botella? Empiezo, ¿te parece? Empiezo con esta, con la primera, la que me quedó más cerquita. La que vos quieras. Siempre es derecha, siempre con la mano derecha, no importa, yo soy zurda y sin embargo me tuve que acostumbrar. Y la sensación, yo siempre pienso en que tengo a alguien a mi izquierda, de hecho, y le voy a hacer el servicio así, de esta manera, con tal de que vea la etiqueta, ¿no es cierto? Yo tengo mi comensal, mi cliente, mi amigo, quien sea, estoy así y hago este servicio y queda lindo con la mano atrás. Yo en mi casa me paro así, parezco que estoy, pero bueno, me sale y además estoy En más el cómoda. ADN. Está en el ADN. ¿No es cierto? Porque hace como que si no uno siente como que se tira arriba de la mesa o que medio se cae, hace peso la botella. Si yo me paro derecha y llevo mi mano atrás, hago esto y queda como lindo, ¿no? Ay, bueno, así más o menos, poquito, siempre poquito, ¿qué decís? Un poquito. A veces trabajamos con servicios de vino por copa. El vino por copa también debemos darlo a degustar. O sea, cuando estamos trabajando es una especie de protocolo. Muchas veces, y esto lo hemos hablado con algunos invitados que tuvimos, el vino por copa sale servido de un back, está chequeado por sommeliers, está comprobada su sanidad y demás, pero en un servicio tradicional, si nosotros tenemos la oportunidad de visitar algún gran restaurante argentino o en el mundo, lo usual, es esperable, encontrar este servicio de vino por copa, donde también nos dan a degustar. Llegan a la mesa con la botella abierta, pero la medida de servicio siempre está. A mí, por lo menos, me gusta mucho más cuando llegan y me muestran. O sea, llega una copa, entiendo un dispenser. Cuando hay dispensers en los restaurantes, que ya está todo chequeado, además están a temperatura y es un poco la gracia, ¿no? Pero a mí personalmente en un servicio, cuando estoy sentada, me encanta que me presenten la botella, obvio que está abierta porque es por copa, pero que digan lo básico, ¿no? No sé, cepa, bodega, añada, bueno, el dato, denominación de origen si la tuviera, en fin, cualquier dato que básicamente está presentando el vino y que me hagan esta intro, porque en definitiva me están contando que me están sirviendo y me gusta, me parece que es una linda manera, ¿no? Y claramente, como vos dijiste, cuando hacemos un servicio y demás, también esperamos que la persona, bueno, nos devuelva cierta información. Pero obviamente nosotros cuando nos acercamos a una mesa y al momento de hacer este servicio, nos vamos a acercar desde la derecha, así como servimos desde la derecha, nos vamos a acercar con la etiqueta visible para el comensal que nos solicitó ese vino, ¿sí? Y que va a probar también la etiqueta, si fuera una apertura tradicional o si es un vino por copa quien lo solicitó, y le vamos a repasar la información de la etiqueta, como bien dijiste. Sí, y además en casa, no sé, yo digo, bueno, acá hay traje, ay, ¿qué es esto? ¿Qué trajiste? ¿Qué tenemos? Entonces por ahí lo cuento así, ¿no? Digo, bueno, de nuevo, presento el vino y eso es lindísimo, aunque sea no un servicio formal. Así que, y después las medidas, este es otro tema de que ya se habló, pero bueno, vale la pena. Y es, si yo pienso en una cata, la medida es re chiquita, casi que esto es mucho. Pero si yo empiezo ya a degustar, o una media degustación, o sea, va subiendo y en un servicio un poquito más, si es por copa es bastante más. Sin duda. La copa gastronómica suele oscilar entre los 125 y los 150 mililitros. Estamos hablando de que son copas bastante interesantes. Pero obviamente, si no, una botella en gastronomía, calculamos que rinde 8 copas. Sí, más o menos. Más o ¿no? menos. Cuando hay sucesivos pasos, 8 copitas está bien. Sí. En un menú de paso sí. Y si fuera un servicio por copa es menos, claro, porque se sirve bastante. Pero también un tip esperable en un restaurante, si se puede, si fuera vino blanco, ir 2 veces. Porque uno dice, bueno, yo quiero una copa de vino blanco, perfecto. Y por ahí la medida es, no sé, por acá, por decirlo, ¿no? Pero a mí me sirven todo esto en una comida y antes que llegue el plato, bueno, me lo voy tomando y por ahí si espero el plato, y bueno, se va a calentar. Entonces sería ideal que
entre 2 veces el camarero o el sommelier a servir. Entonces mantiene mejor la temperatura. O sea, tengo la misma cantidad de vino, pero mejor servido. Y en casa haría lo mismo. O sea, iría sirviendo como de a poco para que el vino se mantenga fresco, ¿no? Hay que estar muy atento ahí, ¿eh? Sí. Es sin re duda. difícil. Yo a veces digo, bueno, no, si no estoy segura que voy a volver porque me voy a olvidar de volver, listo, no, lo hago de una. Pero si tengo el tiempo, queda mucho mejor. El tinto no habría problema porque, por supuesto, el tinto contempla una temperatura mayor y no quedaría afectado. Así que, pero bueno, está bueno esto de acostumbrarse a tomar la botella del lugar correcto, de siempre tener en cuenta lo de la etiqueta, siempre como enfrentada, nunca tomarla yo con la palma de la mano porque así no dejo lugar a que la puedan ver y darle como ese lugar lindo que tiene. Y además hay mucho trabajo también, no solamente en el vino, ¿no? Hacer una etiqueta bien Por no supuesto. es lo mismo que... O sea, hay mucha gente que se dedica a eso. Entonces, bueno, respetemos el trabajo también de los diseñadores. Una cosa que también está bueno recalcar es nosotros cuando hacemos servicio, si bien como vos contaste, ¿sí? voy a hacer un movimiento como para también ampliar un poquito más. Nosotros tomamos obviamente la botella, dejando visible la etiqueta, y a su vez a mucha gente, una botella pesada, este es un caso de una botella bastante gruesa, sí. es pesada, es un poco difícil de abordar, entonces podemos optar o bien trabajar con la mano, digamos, sobre la parte trasera, digamos, del lomo, o agarrarlo desde la parte de abajo y hacer un servicio clásico. Lo que sí, nosotros vamos un poquito en contra de todo esto, es utilizar este agarre. Sí, esto es más para espumosos. ¿Viste cuando te hace el espumoso, así la botella bien ancha? Y Porque a cuando veces no estoy te da lejos. la mano. Claro, no te da la mano, porque si es muy ancha la botella, no te da. Entonces la agarrás de abajo, tal cual. En general, base. estamos muy acostumbrados a ver un servicio que se cree elegante y fino, así, pero muy pegado al cuerpo, ¿sí? O sea, muy incómodo. La verdad es bastante poco práctico y está esta noción, que creo que es un poquito desacertada, de que esto es un agarre fino. Sí, No, no. la realidad es que la mejor alternativa siempre es con la etiqueta visible y en Sí. caso de que la botella sea muy pesada, ¿sí? Sí. Podemos manejarla desde abajo, Sí. ¿sí? Y tenemos un agarre bastante más firme, tenemos despejada también la etiqueta en la parte frontal, ¿sí? Y podemos trabajar sin problema. Tal cual. ¿Y acá qué hay? Un corcho. Un corchito. El corcho, ¿qué hacemos? Sí. Viste que la gente mira y dice, ¿y ahora qué hago? O sea, no sé qué hacer, pobre, porque le das el corcho y lo miran y bueno, dice, bueno, hay que oler. Y por ahí huelen de este lado, o sea, que no huele a nada, ¿no? Es muy gracioso porque pobres, no tienen por qué saber. Pero bueno, se supone que el corcho tuvo en contacto con el vino y puedo, si hubiera algún problema, hubiera algún defecto, alguna situación extraña, huelo y bueno, de repente podría reconocer ese problema. Si hay un sommelier, chequea el sommelier y ya le da la tranquilidad al comensal que eso no va a suceder. Pero el corcho es una alerta y No, por sin eso duda. se presenta, ¿no? Sin duda. Mismo que es muy importante a nivel consumidor nosotros entender que no nos presentan el corcho para que nosotros hagamos un chequeo del corcho específicamente en cuestión aromática. Viste que, bueno, ya el sommelier hizo lo propio, olió el corcho, chequeó la sanidad y está bien. Lo que vamos a mirar es, primero, grietas, posiblemente sea la integridad del corcho, a ver cómo encontramos esto. Y después también, que es muy normal, capaz no lo tenemos tan incorporado, pero para esas grandes etiquetas del mundo, a veces que el corcho, simple, coincida con lo que vamos a beber. Bueno, ¿Por qué no? también. Me gusta, claro, ahí chusmeás un poco el nombre, decís, Poquito. estamos, ¿no? Ahí está. Es otro chateau, me dieron otro chateau. Otro. Claro. Es verdad que volviendo al servicio de vino por copa, esto no va a pasar. O sea, Claramente. ya está, ¿no? Se chequea directamente. Ahora, todos los vinos por copa yo vuelvo porque es un servicio que me encanta y que se usa un montón y te da la opción de cambiar de vino. Y a veces pasa que en una mesa o en tu casa, o sea, por ahí o sea, si son muchas personas, abrís más de una botella. Y hay gente que dice, no, yo voy directamente con un tinto, me gusta tenía ganas de probarlo o no quiero tomar mucho, entonces elijo esto. Y otra dice, no, yo solo tomo blanco. Entonces, buenísimo que esto de la idea de que todos tengan el vino que les gusta, ¿no? Sin Total, duda. a la larga se va a terminar, se Y si termina no, todo. volvemos al corcho, tapamos la botella y la reservamos para mañana. Sí, ¿Por qué no? la seguimos bebiendo y disfrutando, no pasa nada. Pero bueno, siempre, volviendo al servicio, sí, el corcho no haría falta, pero se chequean todos los vinos. O sea, esta es otra. Se sirve y le das el tiempo al comensal que diga que está ok. No es que, por eso el momento de la presentación es importante. Y otra cosa que no se hace mucho, y
es igual de importante, es que se chequean también los espumosos. Si yo tengo También. un vino espumoso espumante y lo sirvo, ¿por qué servirlo y no pensar que puede tener algún problema? Puede tener algún defecto. Entonces, servir un poquito y darle el tiempo a quien lo cata, decir sí, no, se supone que va a estar bien, o sea, tiene que estar bien porque lo chequeamos nosotros antes. Pero bueno, le das ese lugar al comensal que le encanta. Decir, sí, está buenísimo, sí, era lo que quería, sí. Y uno decirle, buena elección, ¿no? Esta aprobación que se le da al comensal. Yo creo que hay un cuidado que hace la diferencia de un buen servicio. Uno dice, bueno, ¿qué es servir bien el vino? ¿No? O sea, bueno, es esto que estamos diciendo, sí, pero hay otros tips, otros comentarios, otro acercamiento a ese consumidor que no tiene que saber. Para eso estamos nosotros. O sea, tiene que estar cómodo, tiene que estar cuidado también. Entonces, el chequear nosotros antes y el darle ese lugar, creo que lo favorece, ¿no? Sin duda. Y mismo, ¿qué sucede cuando nos dan a probar un vino? ¿No? Pedimos un vino, descorche en la mesa, ahora vamos al revés. Ahora estoy en la mesa. Vale. Y bueno, nosotros estamos expectantes, sommelier o la persona encargada de los vinos abre esa botella, chequea la sanidad del corcho, porque esto ya lo vimos y aquí lo tenemos, y nos da a probar un poco, ¿sí? Vamos a simular esa parte, ¿te parece? Dale. Hacemos, Yo soy la que te voy a chequear. por supuesto, Ponele, la experta. dale. Bien. Entonces hago así. Aparte esto, el que pide el vino, quien pide el vino, tiene que catar. No importa si es mujer, hombre, mayor de edad, toca lo que toca, ¿está bien? Pero quien pide el vino, cata. ¿Mm? Yo en nariz ya puedo decir, sí, está ok. Está perfecto. Está buenísimo, sí, Bien. me encanta. Bueno, sí, está muy bien. ¿Y cómo continuamos? ¿Y Con cómo el continuamos? orden de servicio. Es Exacto. importante, ¿sí? Muchas veces estamos todavía con esa idea bastante que ya quedó medio de modé, ¿no? Que primero las mujeres Claro. y de más edad hacen las más jóvenes y luego a los hombres. en líneas Eso de las más generales. jóvenes, ahí tenés que tener un cuidado, puedes meter la pata. Me imagino mal. mesa de Yo no amigas. me animaría nunca a hacer ese cálculo. No, Tal no, cual. no, No. Hoy ya, no. por Menos suerte, que no. nunca, Hoy ya, por suerte, no Salvo se que hace. sea muy evidente, la abuela con la nieta, o sea, que sea muy, Sí, muy, o un muy agasajo, obvio. ¿no? O sea, la persona más relevante de la mesa, este festejo, Sí. me parece que Ahí eso le nos podés da dar, un poco el pie. pero tiene que ser muy obvio, una Sin señora duda. muy mayor. No, si no es... Luego, ¿qué hacemos en el Agüita sentido de rara. las agujas del reloj? Servimos a todo el mundo, ¿sí? ¿Y Exacto. dónde terminamos? En la persona que probó el vino. No importa, de nuevo, sexo y edad, ¿cierto? Nada. Vamos, así que Hoy no, aparte es ponele ágil. que dimos toda la vuelta, Sí. me toca a mí de nuevo. Vamos nuevamente. Claro, yo soy la última, pero que no se olviden de quien probó, porque eso pasa también. Por supuesto. Ya está, y como la que probó ya le serví, te olvidaste. Y decís, ay, a mí me dieron menos que a todos. Encima que hice el trabajo de decir que sí. Yo lo Así elegí. que bueno, yo lo elegí y no me pueden castigar, ¿no es cierto? Y después está bueno también tratar de calcular bien, porque la medida va a variar de acuerdo a la cantidad de gente que hay. Si yo tengo una mesa grande, una mesa de 6, 8, hasta 10 personas, quien probó tiene que tener vino de esa misma botella. O sea, el sommelier tiene que calcular bien. O sea, yo tengo 6 personas, dice, bueno, ya está, termina la botella en el sexto. Es mucho vino también, no es necesario. No. O sea, no, pero sí o sí tengo que cuidar que quien probó reciba vino de esa botella. Si son 14, bueno, probablemente difícil que llegue, ¿no? En una cata sí, en una degustación sí, pero en un restaurante es Hay difícil. que tener muy buena muñeca, Hay que Marina, tener una... no queda otra. Clink, clink, clink. Y después están los otros, tapa Tapa rosca, ¿qué rosca. hacemos con la tapa rosca? Y la tapa rosca claramente no la olemos, ¿sí? O sea, asumimos que el vino va a estar bien. Lo que sí, en muchos restaurantes sí se usa es que el sommelier pruebe los vinos, indistintamente del cerramiento que tengan, el taponado, y si no, está esta comprobación que hace el cliente para, bueno, dar el ok para que esa botella sea servida. Que normalmente está bien, esa tapa rosca no va a aparecer como si tenemos capaz nuestro corchito acá, no va a terminar en la mesa, No. esto lo guardamos, quedará reservado en caso de que quieran cerrarla nuevamente, llevarse la botella si no se la terminan, Exacto. pero va a estar en otro sector. ¿Sí? Exacto. Eso es el sector. Sí, Y- es un servicio más simple, Súper. pero que además hoy es tendencia, porque hay un montón de vinos con tapa rosca, entonces hay que Tal saber cual. qué hacer. Y hay una apertura también un poquito más cuidada de tapa rosca, que no es lo mismo que abrirla con cualquier mano, que hacer Tal así cual. más o menos, ¿no? Y propongo una última cosita A ver. antes de terminar y dar por cerrado esto. Viste que esto te da para Esto, mucho. un montón. Estamos corriendo, ¿eh? Sí. A las corridas. ¿Qué pasa si no encontramos algo raro en el vino?
¿Qué Ay. sucede? O sea, uno, como consumidor, encontramos que en esa medida de servicio que hicimos primero, hay algo que no me cuadra. ¿Te pasó? Porque yo, Seguido. a mí me pasa, cuando me pasa me quiero matar y digo, y te juro que me da una cosita, pues digo, me parece que tal vez a lo mejor si puede alguien chequear, me dice, no, pero si vos no chequeás, ¿quién va? No, pero yo prefiero que alguien, o sea, hay que tener coraje para rechazar un vino Sin también. duda. O sea, de verdad que esto no es que, bueno, digo que no. Yo una vez me pasó que del otro lado, sirviendo, o sea, siempre pasaba que alguien rebotaba la primera botella y digo, a ver, no puede ser. Y bueno, la gente que como que se manda pegada. la parte diciendo, no, sí, porque ¿qué dice el resto? Uy, ¿cómo sabe? Yo no me hubiera dado cuenta. Es de terror. Tremendo. Es de terror, Yo digo, pero muchas sucede, veces ha nos sucedido, pasa, no sé, hace rato que no me toca. digo, no sé, capaz que te puede pasar si vas a comer a algún lugar, etcétera. Que a mí me pasa muchas veces que tengo que frenar el servicio por la temperatura del vino. Ah, bueno. Digo, no lo rechazo finalmente, digo, sí me puede pasar, pero Está no lo buena rechazo, esa. pero necesitamos un poquito más de frío. Sí, total. Y otra cuestión es, ¿Ahí qué haces? Ahí puedes servir muy poquitito para el Sí, brindis por ahí. tal cual. Para que haya algo como una situación, bueno, todos tienen vino, pero poquitito y lo pones a enfriar enseguida. Y una después vas frappera, refrescando. frappera en la mesa, Claro. sin duda. O sea, Vino tinto, no importa. sí, por supuesto. Obvio. Por supuesto. Y obviamente, si hubiera un defecto en ese vino y que lo más normal es que nos demos cuenta, que sea notorio, que el sommelier pueda chequear otra vez esa botella y realmente afirmar que esto es un inconveniente de la botella, se devuelve, se cambia por el mismo vino, otra botella diferente. Si hubiera algún problema con esa segunda botella, lo más recomendable es cambiar de vino. O sea, elegir otro automáticamente para evitar alguna posibilidad de una tercera botella fallada y chequear puertas adentro qué es lo que está sucediendo con ese lote de vino, esa caja, etcétera. Pero una cuestión fundamental y que probablemente es muy importante, nosotros no rechazamos un vino porque simplemente no nos gusta. Bueno, llegó el momento de descorchar esa botella que teníamos reservada para un momento especial. Estamos esperando las carnes y se nos ocurre hacer el descorche de este vino que guardamos un tiempito y que para el cual seguramente queremos tener el cuidado especial de ese corcho que pasó bastante tiempo, que probablemente no esté en las mejores condiciones o por lo menos no esté con la integridad con la que salió al mundo. Entonces queremos tener ese recaudo adicional, queremos abrirlo correctamente, para lo cual necesitamos otras herramientas. Así que quedémonos, vamos a hacer el descorche con láminas y esas pequeñas cuestiones que tenemos que considerar para encarar un servicio de este vino. Lo primero es trabajar sin la cápsula. ¿Sí? Ya hemos visto en ocasiones anteriores que nosotros al momento del descorche tradicional buscamos cortar por debajo del segundo gollete. En este caso nos puede servir también para chequear la integridad de ese corcho, sacarla por completo. Entonces, con un sacacorcho de 2 tiempos, ¿sí? Con su sierrita, vamos a tratar de hacer un corte, ¿sí? De sacarla y vamos a trabajar un poquito más limpios en ese sentido, ¿sí? Sin mucho más obstáculo para encontrarnos con ese corcho, ¿sí? Y ver absolutamente toda la integridad. Si bien la botella es oscura, nos vamos a encontrar con que podemos ver a través de él, podemos ver ese corcho, si tiene algún tipo de filtraciones, si se ve íntegro y también obviamente observar la parte superior, donde podemos ver si se ha filtrado algo de vino, si lo vemos algo reseco o lo vemos manchado. Todo eso nos va a dar cierta información de, bueno, qué poder esperar a la hora de encarar este servicio. Lo siguiente es, tenemos una herramienta que es fundamental para todo esto, que es el sacacorchos de lámina, ¿sí? En este caso tenemos una fundita, la podemos retirar y vamos a encontrar, bueno, un sacacorcho y obviamente su nombre lo indica, 2 láminas que tenemos una un poquito más larga, otra un poco más corta, que las cuales vamos a introducir en el pico de la botella contra el corcho, ¿sí? Para, de alguna manera, generar esa estabilidad. Una vez que hagamos esto, lo vamos a girar para que con estas cuchillitas vayamos separando alguna adherencia que podamos encontrar, ¿sí? Entre el corcho y el pico de la botella. Entonces, automáticamente vamos a proceder a clavar, ¿sí? Nuestros sacacorchos. Primero el extremo un poquito más largo, ¿sí? Hacemos pequeña fuerza para no romperlo, ¿sí? Y luego, cuando está a la altura la segunda cuchilla, vamos a ir despacito clavando las 2 partes, ¿sí? En este caso es algo que nos va a llevar un ratito, tenemos que tener cierta paciencia, ¿sí? Bien firme sobre la mesa hasta llegar al punto donde encontremos que frenamos, ¿sí? Que directamente llegamos al final de nuestro
nuestras cuchillitas y ya tenemos casi el sacacorchos completamente insertado. Bien, si nosotros vemos que este sacacorchos, si estamos haciendo algo de presión, si vemos que el corcho se empieza a mover, automáticamente lo tenemos que frenar y podemos empezar a girarlo, ¿sí? Para empezar a despegarlo, ¿sí? Y terminar nuestro descorche. Automáticamente podemos frenar aquí y empezamos a girar, ¿sí? Esto con nuestra mano más hábil. Y en estos giros vamos a empezar a notar que el sacacorchos se va a mover, ¿sí? Esto implica que está en buenas condiciones, que obviamente está sucediendo lo que necesitamos que suceda, y vamos a tener cierta paciencia. Si no queremos que se desgrane, no queremos que las partículas de corcho terminen en nuestro vino. Una vez que estamos casi por completo con el corchos afuera, vamos a agarrar una servilleta, ¿sí? Y podemos terminar de sacarlo directamente. En este caso, notamos que el corcho está íntegro, ¿sí? Que no ha habido mucha rotura, lo cual habla de que el vino va a estar bastante limpio, ¿sí? Nuestro corcho puede reposar ahora en el lugar indicado. Y obviamente, como siempre, vamos a eliminar cualquier posible resto de corcho que haya quedado en el pico de la botella. Una vez hecho esto, queda disfrutarlo, ¿sí? Hacemos un servicio para chequear la sanidad, ¿sí? Directamente. Y estamos listos. Espero que todos estos tips sean de utilidad, que se animen a descorchar esas botellas que tienen ya bastante tiempo de guarda con las herramientas adecuadas y obviamente que a disfrutar, compartirlo en el asado con amigos, con quien querramos, ¿sí? Para seguir adelante con el disfrute total. La influencia que tiene en el vino la madera es mucha. Es importante, está bueno conocer un poco sobre orígenes, sobre decisiones que toman los enólogos para justamente elegir la mejor madera para el vino que quieren lograr. Hay quienes aman la madera, quienes no tanto y quienes un poquito. Así que voy a empezar con los orígenes y es pensar en los celtas, en lo que hoy se llama la Borgoña francesa, donde están los primeros registros, o según muchos historiadores, ellos comenzaron. Después sí, los romanos, que además de utilizarla como transporte, entendían que era una buena manera de guardar el vino, y que además le aportaba. Hoy de eso se sabe muchísimo más. La influencia que tiene la madera en un vino es vital. Logra una interacción porque la madera es porosa y en esa microoxigenación que se da cuando el vino está dentro de una barrica, de un tonel, de un foudre, bueno, depende de las capacidades, hace que ese intercambio sea mayor o menor según la capacidad de la barrica y, bueno, el tipo de madera que también se usa, ¿no? Hablamos de roble normalmente. Es un roble que tiene distintos orígenes también. Los bosques más conocidos, tradicionales, son los de Francia, los que para muchos son los ideales para muchas de las variedades, justamente las variedades de origen francés y la que la mayoría de los países ha elegido vinificar. Y ahí están los orígenes como Troncé, por ejemplo, o el Allier, que es uno de entre los bosques más conocidos, pero también están las barricas de origen americano, roble que se da en las zonas de Minnesota, Missouri, que bueno, también no solamente se crían vinos en Estados Unidos, sino que se exportan esas barricas, ¿no? También hay bastante roble en Europa del Este. Países como Hungría o Croacia tienen bosques. Y acá me toca un tema que conozco muy de cerca y es interesante porque se habla muchísimo más del roble francés o americano y no tanto de estos árboles centenarios que, bueno, que por un tema político sobre todo estuvieron mucho tiempo un poco olvidados. Cuando llega el comunismo a estos países, bueno, se frenó bastante la producción y se dejó de pensar en esto como un negocio
y resulta que hace no tantos años, increíblemente, muchos de estos árboles hoy se convirtieron en barricas, ¿no? Concretamente, por ejemplo, el roble de Eslavonia. Eslavonia queda en Croacia y esos pisos que mucha gente dice, ay, las casas o ese piso no es de roble de Eslavonia. Bueno, resulta que esos robles hoy, muchos de esos bosques se están convirtiendo en barricas y se están exportando y se están criando vinos en esas maderas. Así que, como pasa con el vino y con otros insumos, resulta que estos desarrollos también aparecen y nuevas propuestas también. Y ahí abre bastante el juego a enólogos que definen qué roble es el ideal para criar sus vinos, siempre y cuando sea esa la elección. Otro punto que no es menor es que no siempre cuando uno dice este vino está criado en barrica, bueno, tal, es pensar que todo ese vino está. A veces un porcentaje menor se cría en barricas y el otro no. El otro se mantiene, por ejemplo, en los tanques de acero inoxidable. Entonces, la presencia que yo voy a notar en cata de un vino, de la barrica, o sea, en sí de la madera, podría ser menor simplemente porque no todo el vino se crían con la madera o en contacto con la madera. Después también está la posibilidad de que no sean solamente estos contenedores que uno puede imaginar. Digo contenedores porque los hay de distintos tamaños, pero sí puede ser que un tanque esté revestido en roble, revestido internamente, eso se llaman duelas, y el contacto con la madera sigue siendo una posibilidad. Se puede apreciar en la cata esas notas, a veces decimos de vainilla, puede ser una nota un poco más tostada, más a caramelo, depende muchísimo del tipo de roble y de la crianza que... sobre todo del origen de esos árboles, ¿no? Y bueno, y así seguir, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que son decisiones del enólogo. Y nosotros, cuando nos toca catar, si podemos sentir, tal vez reconocerla o no, pero en todo caso que sea muy sutil, que sea parte del carácter de un vino, es maravilloso. También tiene que ver con un poco... no sé, el entrenamiento que tengamos y la expectativa. Y un poco qué va marcando la oferta. En un tiempo, más madera mejor. O sea, el maderazo era el vino como, bueno, tiene madera, ¿no? Como que eso le daba al vino como importancia, ¿no? La sensación de que si tenía mucha madera era maravilloso y si no, no tanto. Bueno, hoy es prácticamente lo contrario, ¿no? Tiene que estar realmente muy bien integrada para que sea parte de ese carácter, de esa expresión, sin dominar. Esto es clave y es bajada de línea de hoy prácticamente todos los enólogos del país y diría yo de la mayoría de los países productores. No es menos importante reconocer que grandes vinos del mundo necesariamente conviven con la madera. Puedo mencionar unos que es más o menos evidente, pero la tienen. Y es parte del carácter de esos vinos, no serían lo que son sin la madera. Jerez, por ejemplo. Los vinos de Jerez se crían en un sistema además que se llaman de criaderas y soleras. A lo mejor uno visualiza la foto como que son barrilitos uno arriba del otro y forman como una especie de pirámide. Esos barriles se llaman botas, las botas jerezanas, y son propias y muy reconocibles y muy específicas de esa región y esos vinos. Y realmente hacen a la identidad. Lo mismo pasa con los vinos de Porto. Los portos se crían en pipas, que son barriles muy grandes, de muchísimos años. Y los estilos de Porto, de hecho, las dos grandes familias de Porto tienen que ver cómo esa crianza en madera, siempre en pipas, definen a cada una de las dos categorías. Pero esos vinos maravillosos, que son únicos, que son vinos de culto, conviven con la madera. Así que es difícil hablar de la madera como
como dejarla de costado cuando, bueno, los representa también. Y después hay otros vinos que son famosos, como el Tokay en Hungría, que también sus barricas se llaman Gonsis y también hacen a la expresión de esos vinos maravillosos, fantásticos, únicos, que bueno, se dan también en otras regiones, pero bueno, sucede en Tokay, sucede desde, no sé, la aristocracia europea, desde los zares rusos, hasta hoy se siguen hablando de estos vinos, así que bueno, por algo serán. En la cata, de nuevo, siempre que la madera esté bien integrada y sea parte del vino, sucede que puede dar vinos. Pueden ser que los taninos se sientan un poquito más, podría ser, porque uno dice, bueno, pero la madera aporta taninos, y es cierto, aporta taninos, pero a la vez, si esa crianza está bien lograda, lo que sucede con los vinos es que al revés, es como si dieran una textura más cremosa, como si se amalgamara, como si se fundiera, como si hiciera que esa integración logra, al contrario, una mayor suavidad en los vinos justamente porque se crían con madera. Y cuando no, la sensación del tanino propio de esas pieles de uva y esa crianza que puede darse en concreto, por ejemplo, o sea, en otras superficies, ¿no? en otros recipientes, bueno, dieran vinos un poquito más con nervio, con más textura, más filosos, que tienen un atractivo increíble también, porque realmente lo logran, pero ahí es donde uno reconoce las diferencias, que tiene que ver, en muchos casos, con el gusto del consumidor y con ese enólogo que en la búsqueda toma una decisión u otra. En la época que se asociaba el buen vino tenía madera, se usaba bastante una alternativa que eran los chips, que son como esos como trozos de madera o básicamente ese sobrante de la madera que se podríamos decir, infusionar en el vino para que tomara esos sabores. A veces era bien notable, otras veces no tanto, si estaba bien logrado. Bueno, finalmente el objetivo se cumplía, la gente contenta, ¿no? Encuentro la madera en el vino. Y es interesante porque era esto de reconocer, ¿no? Bueno, me di cuenta, ¿no? Me di cuenta que sentí, me di cuenta que tenía madera, me di cuenta que... Y ese solo asociar ya parecía que a la cata le aportaba. Hoy está bastante en desuso porque la tendencia es menos madera, bastante menos, casi no. Entonces, volviendo, hay que pensar también que al mundo y tantos productores que piden madera en todo el planeta del vino y pocos recursos, porque lo cierto es que los árboles tardan en algunos casos, no sé, 80, 100 años en crecer. Y hay que, no es como el corcho que se quita la corteza, que hay que talar árboles. Y las economías de estos países que los tienen, bueno, tienen que cuidarse muchísimo de ser capaces de seguir plantando. Entonces, no es obvio, y de nuevo, son tal vez cientos de años, o sea que no es un proyecto, ¿no? a corto plazo de ninguna manera. Y se tiene que ser sostenible de todas las formas. Por eso también hay alternativas, otros robles, otras maderas. Puede ser acacia, puede ser cedro. Tiene que tener una porosidad justa porque es un recurso finito y porque si no tiene la porosidad necesaria, al vino le va a llegar a una oxidación que no es para nada la buscada. En Argentina se está tomando en cuenta, se está evaluando la lenga. Sería una gran noticia poder ser proveedores de barricas, ¿no? Y digo barricas porque es el tamaño que mayormente se usa. Son 225 litros. Así que pensamos una barrica, 300 botellas. 300 botellas en una producción de vinos es muy poquito. Entonces, cuando uno entra a las bodegas ve un montón de barricas. Cuando dice, bueno, criamos el vino en barricas, hay que pensar realmente en mucha cantidad. Y por último, también considerar que a veces se lee
bueno, barrica de primer uso. Si uno lee eso, quiere decir que esa madera nueva, esa barrica que acaba de llegar, recibe ese vino. Los porcentajes pueden no ser del 100%, pero entiendo que es barrica bien nueva. Entonces, la madera que entrega y las notas van a ser muy, muy propias de la barrica. Mientras que si dice segundo, tercero, cuarto uso, por supuesto, tiene que ver con una disminución, cede menos aromas, menos expresión de madera, pero cumple la función. Así que bueno, de maderas, de barricas, de contenedores, hay mucho para decir, pero es un mundo fascinante también, porque requiere de la naturaleza, requiere de países productores, requiere de mucha gente que conoce y también de compradores de barricas que también son expertos. Y quiero traer alguito más, y es que una vez me pasó que dije, bueno, qué bien, ¿no? Catar así, qué maravilla. ¿Alguna vez tal vez llegue? No, depende. Catando con un profesional, a ciegas sacaba los bosques. O sea, probaba y decía, bosque de tal, bosque del otro. O sea, catando a ciegas no podría haber nunca dicho Malbec, Cabernet, Merlot, pero sí adivinaba los... Yo dije, pero este señor, ¿qué hace? Vende barricas. Así que miren cómo un catador también se puede hacer experto en reconocer barricas cuando cata.